Buenas noches, compañeros y doctor. Nosotros vamos a hablarles sobre la cuarta cirugía que va a ser pleurostomía. Somos Hernández García Ángel Valeria, Juárez Cruz Leslie Viridiana y Ortiz Alvarado Alejandro. Aquí tenemos enlistadas las partes de nuestra exposición, iniciando con una introducción, la definición, consideraciones anatómicas y fisiológicas, indicaciones, contraindicaciones, procedimiento, complicaciones y último, nuestra bibliografía. Ahora bien, iniciando como introducción tenemos que recordar em, qué es la pleura, ¿vale? Esta es una capa cerosa, la cual va a recubrir el pulmón, al mediastino, al diafragma y a la pared torácica. Esta se va a dividir en dos, la pleura visceral y la pleura parietal. Entre ellas existe un espacio virtual con una película líquida lubricante. Los pulmones se mantienen expandidos gracias a la cavidad pleural, poseyendo una presión negativa que ayuda a que los pulmones no colapsen debido a que tienen retractibilidad. Bien, este espacio pleural en condiciones normales se considera un espacio virtual y las pleuras, tanto visceral como parietal, se van a estar deslizando una sobre la otra, permitiendo que el pulmón se expanda y se contraiga, siguiendo así los movimientos de la caja torácica y el diafragma. El espacio pleural se convierte en un espacio real cuando haya presencia de líquido o de aire o en algunos casos de ambos. Bien, entonces, ¿qué es una pleurostomía? Esta va a ser una técnica quirúrgica que va a consistir en la comunicación de la cavidad pleural con el exterior mediante un tubo o un dren pleural que se utiliza en ocupaciones por aire, líquido o mixtas. Bueno, en cuanto a las consideraciones anatómicas o fisiológicas, empezamos diciendo que la ventilación va a resultar de los cambios activos de volumen del tórax que se van a transmitir al pulmón gracias a un sistema de acoplamiento por vacío que nos va a asegurar un estrecho contacto sin una adherencia entre el pulmón y la caja torácica, de lo cual se va a componer la capacidad total de la función pulmonar, dividiéndose a su vez en volumen corriente, el cual se va a dividir en la capacidad respiratoria, em, y a la cual se va a subdividir en la reserva inspiratoria y el volumen circulante, que es lo que hacemos de manera normal sin hacerlo de manera forzada. Y la segunda clasificación es el volumen residual, que este a su vez se va a dividir en capacidades funcionales residuales y que este se va a subdividir a la capacidad residual expiratoria y en el volumen residual. Bueno, esto va a ser importante o relevante, ya que nos va a ayudar a recordar que la presión barométrica a nivel del mar va a ser de 760 milímetros de mercurio y que en el estado de capacidad funcional residual tiende a igualarse a esta, lo que nos va a dar como resultado que no exista diferencia del espacio pleural. Y esto se va a lograr, como ya lo habían explicado, a la presencia de las pleuras, que está formada por una hoja parietal y otra visceral. Habitualmente el líquido ultrafiltrado suele provenir de las regiones apicales y bordea aproximadamente los 350 centímetros cúbicos diarios. El drenaje se produce en los estomas linfáticos de la pleura parietal, mediastínica, diafragmática y costal basal. La diferencia neta entre las presiones de la pleura parietal y el espacio pleural suele ser aproximadamente de 7 centímetros de agua. Esto nos va a generar un pequeño balance positivo a favor de la ultrafiltración, el cual nos va a permitir mantener un promedio de 0,25 mililitros sobre kilo de líquido en la cavidad pleural. Con la acumulación de agua, aire, sangre u otros líquidos en el espacio pleural,
se va a perder esta presión negativa y el pulmón va a tender a colapsarse, lo que nos va a llevar a una hipoventilación alveolar e hipoxia. Eventualmente, esta presión intrapleural se va a poder incrementar y va a provocar un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario, lo cual nos va a comprometer aún más la ventilación y va a llegar inclusive a disminuir el retorno venoso. Y pues de manera general, los objetivos que se van a llegar con la pleurostomía son el vaciamiento de la cavidad pleural, el restablecimiento de la presión negativa y la expansión pulmonar. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos a las indicaciones y a las contraindicaciones para este procedimiento. ¿Cuándo se va a indicar una pleurostomía? Cuando exista presencia de aire o de líquido en cavidad pleural. Hablando de aire, tenemos al neumotórax. Hablando de líquido, tenemos al hemotórax, que es la presencia de sangre en ese espacio. Al linfiema, al derrame pleural masivo, ya sea benigno o maligno, o en su defecto complicado, y al quilotórax. Las contraindicaciones para este procedimiento, eh, tenemos una absoluta, que esta va a corresponder a cuando haya presencia de adherencias extensas entre la pleura parietal y la visceral del emitoras afectado. También tenemos la coagulopatía o algún trastorno de la coagulación en el paciente, así como infección de la piel o de los tejidos blandos cercanos al sitio. Pero ¿cómo vamos a sacar el contenido que se encuentra entre la pleura y el parénquima? Ya hemos visto que puede ser suscitado por muchas veces por traumatismos, especialmente el neumotórax y el hemotórax. Puede ser por linfa, puede ser por algún cuerpo extraño como el quilotórax, bueno, ni tan extraño. Vamos a ver qué podemos hacer en estos casos para poder sacar el contenido que tenemos entre la pleura y el parénquima. Vamos a buscar realizar una incisión, más o menos de 1 a 2 centímetros. Solamente tiene que entrar nuestro dedo, en donde se determine la incisión del tamaño necesario para que entre el dedo. Y es que hay lugares en donde se tiene que hacer la incisión específicamente. En un lugar más apical es cuando tenemos presencia, por ejemplo, de neumotórax, en donde el aire tiende a ser mucho más ligero en cuanto a densidad que, el, que los contenidos del propio mediastino y de la caja torácica. Entonces comienza a subir y sube y sube y sube. ¿Cómo vamos a poder sacar ese aire? Pues realizando esta incisión de 1 a 2 centímetros en la parte apical. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la incisión de 2 centímetros, vamos a disecar con pinzas Kelly los planos musculares hasta llegar a la pleura parietal. Esto va a ser por el borde superior de las costillas, porque recordemos que las costillas van acompañadas de un paquete nervioso. Entonces tenemos que hacerlo por el borde superior, inferior de las costillas. O sea que si lo hacemos entre las costillas 2 y 3, vamos a hacerlo en la parte superior de la tercera costilla. No lo podemos hacer en la parte inferior de la segunda, porque vamos a comprometer ese paquete que les menciono. Entonces, ya hicimos la incisión, entramos por la parte de ahí arriba del borde inferior. ¿Y qué vamos a obtener ahora? Pues vamos a llegar a la pleura parietal y vamos a empujar para penetrar en el espacio pleural. Esto lo vamos a hacer con el dedo. Miren, pueden ver en la parte de la derecha cómo estamos haciendo la incisión en la figura número 4. Después en la figura número 5, disecando con pinzas Kelly, con mucho, mucho cuidado. Entramos de manera cerrando las pinzas. Cuando estamos adentro las abrimos y las retiramos abiertas. Y ahora perforar hacia adentro con el espacio pleural. Aquí podemos ver cómo la punta de las pinzas está introduciéndose en el espacio que se tiene entre la pleura y el parénquima. El espacio que nos interesa y nos compete es este que podemos ver aquí entre ellos dos, que parece que no tiene nada. Está ejemplificando aire. Entonces tenemos que picar, ese espacio, ándale. Ese espacio está ejemplificando aire. Entonces tenemos que introducir nuestras pinzas que ya está ahí y disecar hasta ahí para poder hacer que ese aire salga. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que ese aire, al no tener una salida 100% fija o más maleable, no va a salir del todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar un tubo. La siguiente, por favor. Ahora sí, para fijarnos que no hayan adherencias o cosas que puedan comprometer nuestro procedimiento, vamos a introducir el dedo índice para asegurar su trayecto y descartar adherencias pleoparenquimatosas. ¿Por qué? Porque esas adherencias pueden hacer más tortuoso el procedimiento, incluso pueden dificultarlo a tal grado de no eliminar 100% la problemática, sino que realmente hacerlo parcial y dejar más cosas a largo plazo.
Entonces tenemos que fijarnos que no hayan adherencias, esto con el dedo meñique, con el dedo índice, perdón, y pinzar tubo con pinzas Kelly curvas e introducir suavemente. El tubo lo vamos a doblar un poquito, como que lo vamos a hacer similar a la curvatura de nuestras pinzas Kelly. Vamos a abrir y lo vamos a pinzar solamente con un seguro de la cremallera. ¿Para qué? Para que esta pinzada sea amable y no haga deformidades en el tubo. Entonces, pinzamos e introducimos en el agujero que ya habíamos hecho anteriormente. Acuérdense que antes hay que fijarse que no hayan adherencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues dirigir el drenaje de manera apical para drenaje de neumotórax. Ya habíamos hablado de eso. El neumotórax es de manera apical o posterobasal para drenaje de líquido. ¿Por qué? Pues el líquido es más denso y se tiende a ir hacia abajo. Entonces, posterobasal, o sea, abajo para líquido. Linfa, sangre, agua, etcétera. Y neumotórax en la parte de arriba, apical. La siguiente, por favor. Ándale. Bueno, ya tenemos el tubo, ¿no? Ya tenemos el tubo en el lugar de interés entre la parénquima y la pleura. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Lo podríamos dejar así? Pues sí, pero nada como poder fijarlo correctamente. Entonces, vamos a conectar el tubo al sistema de drenaje. Nosotros vamos a usar algo que se llama sello de agua, en donde aprovecharemos las presiones internas de un matraz Erlenmeyer con embudo, digo, con corcho, perdón, de una sola saliente. La diferencia de estas dos presiones hará que el aire que tenemos en nuestro pulmón, que nos está dando las afectaciones, salga, ¿no? Entonces, conectamos el tubo al sistema de drenaje que sea que vayamos a usar, ¿no? Pleureback, válvula de Helmich o en este caso nuestro matraz para el sello de agua. Ahora, una vez comprobado el funcionamiento, o sea, que el funcionamiento, ¿cómo voy a saber si ya está funcionando? Solamente lo pongo y ya. No, 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 tienes que poner y lo tienes que subir o bajar. Lo tienes que bajar principalmente, ¿no? Para hacer diferencia de presiones y vas a ver cómo comienzan a salir burbujas. Esas burbujas es el aire que teníamos entre nuestra pleura y el parénquima. Entonces, una vez comprobado el funcionamiento del drenaje, fijar la posición del tubo con un punto de seda. Esto obviamente por fuera, ¿no? Entonces vamos a fijar nuestro tubo con un punto nada más. Vamos a limpiar la zona de cualquier secreción que se haya podido colar por ahí y a colocar un apósito. ¿Sale? Bueno, aquí las imágenes están ejemplificando muy bien lo que tenemos que hacer. Entonces ponemos nuestro punto de cera, limpiamos y colocamos nuestro apósito. Muchas veces se hace un punto, solamente uno, en las partes exteriores del colchonero para poder tener un poco más pues, de control de esa zona y de esa fijación. Después de todo eso, recordemos, limpiamos y colocamos apósito. La siguiente, por favor. Por último, vamos a mencionar qué complicaciones puede haber después de realizar este procedimiento o durante la realización del procedimiento. Y principalmente tenemos una hemorragia. ¿Por qué? Porque puede haber lesión del paquete vasculonervioso que se encuentra intercostal. También una ulceración pulmonar debido a la inserción brusca tanto del material que vamos a utilizar para hacer el procedimiento y pues podemos generar hasta un hemotórax y un hemotórax iatrogénico. La colocación interabdominal, al momento de contar los espacios intercostales, cuando se cuente algún espacio intercostal más bajo, pues podemos ingresar a cavidad abdominal y lesionar este, el hígado o algún órgano abdominal como tal. La colocación subcutánea, cuando el drenaje no va a penetrar la cavidad pleural como tal, pues entonces no va a drenar nada, porque no va a estar en la zona en la que necesitamos que esté para que exista ese drenaje. El edema exvacuo, este se puede dar por una evacuación brusca y una reexpansión pulmonar rápida. Entonces, eso se va a tener que drenar, pero muy lento en cavidad pleural. También podemos tener una obstrucción por algún coágulo, debido a la fibrina, por material de drenaje espeso. Entonces, por eso tenemos de importante elegir bien el calibre adecuado de lo que vamos a utilizar para hacer ese drenaje. Un enfisema subcutáneo debido a algún orificio del drenaje que seguramente pudo haber quedado ahí en el tejido subcutáneo. Y por último, una celulitis o un empiema, debido a que estos tubos, pues como se colocan y como se mencionó, se les da un punto, pues llevan muchos días puestos. Entonces, sí tendríamos que estar muy pendientes de eso, haciendo mucha, bueno, mucho hincapié en la asepsia. Y ahí tenemos nuestra bibliografía. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias y buenas noches.